y a ese hombre se le fue dado nombre y ese hombre, ¿verdad? El reino del Señor no es comida ni bebida. El reino de Dios es algo más fundamental y poderoso de lo que nosotros mismos podamos creer y ver. ¿Amén? Dice la palabra que con qué limpiará el joven o el hombre su camino, con guardar la palabra del Señor, con permanecer en esa palabra tan hermosa que nos ha dado vida. Cuando dice amén. Esa palabra que nos permite poder ver más allá de nuestra propia vida, porque sin esa palabra realmente, hermanos, no tendríamos vida aún en esta tierra. Hay muchos hermanos que están afuera y dicen: tengo buen trabajo, tengo una vida saludable, una vida estable, aún en medio de esta pandemia o de conmoción mundial que se está dando. Pero dice la palabra que ciertamente el que no tiene a Cristo no tiene vida. ¿Cuándo dice amén? Aquel que no ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados, ese todavía no tiene vida. Es como aquello que camina, ciertamente vive, pero no vive para una eternidad. No vive para poder adorar, no vive para poder cantar, no vive para poder exaltar, no vive para poder rendir su vida ante los pies de Jesucristo. Y yo creo que este día es el día que el Señor ha creado para que hoy pudiéramos venir y nos pudiéramos sentar a la diestra del Hijo, como el Hijo se ha sentado. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Dale palmas al Señor! La alabanza decía: alaba, no importa, alaba. Hermanos, no importa el momento. Algo que yo meditaba hace poco en mi trabajo es que la palabra dice que cosas peores vendrán. Algo que dice la palabra, que no se le pondrá bozal al buey que ríe. ¿Y qué es lo que ha hecho el enemigo, Satanás, el diablo, que dijo reprenda? Nos ha puesto una mascarilla cada uno en la boca. Aún ha querido reprimir la palabra que Dios nos ha dado. Pero creemos que esto, hermanos, solo es un proceso temporal, porque lo que viene es más grande y más poderoso, que toda la creación tendrá que ver que hay un Dios todopoderoso, que venció la muerte, que venció el pecado, que venció el reino de las tinieblas y que reina a la diestra del Padre. Él es fuerte, palmas al Señor. Amén. Yo quiero hablar con esta hermosa hora, amén, bajo el tema del regreso de los pródigos. Aleluya. Me invito a que se vaya conmigo al libro de San Lucas. Amén. Aleluya. San Lucas capítulo 15. En su versículo número 11 en adelante. Y luego la palabra hablando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y la Iglesia. Dice, la palabra nos enseña, ¿ven? Libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, la palabra nos enseña. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre y algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y él, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amén. Vamos a dejarlo hasta el versículo 17. Así como está de pie, ayúdenme a orar. Amén. Para que sea el Señor esta hermosa noche. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos hoy estar delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Agradezco tu favor y tu misericordia, Padre. Gracias porque tú, Señor, eres poderoso, justo y verdadero. Y cada día, Señor, nos bendices una y otra vez más, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Dios mío, como un pueblo, Señor,
sabiendo, Dios mío, que tu misericordia es la que nos ha permitido llegar hasta aquí, Padre. Agradezco tu favor, agradezco tu amor, y Padre, toma este lugar, Señor, que sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, Dios mío. Dice la palabra que nosotros somos vasos en tus manos y que tu obra conforme a tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Denle fuerte palmas al Señor, que es amado en el nombre de Jesús. De su nombre. De su nombre. Mire que el tema de esta noche es el regreso de los pródigos. Amén. Dice la palabra que todo aquel que ha sido llamado al llamamiento del Señor, a los caminos del Señor, aunque se apartare, a su debido tiempo el Señor lo llamará, el Señor lo volverá a tomarme para poder servirle y para poder rendir su vida ante Él. Aún el salmista David dijo al Señor: Señor, si yo me fuera al fondo de la mar, o me fuera a la punta del monte, o me fuera a X o Y lugar, tú me miras, ahí estás tú estás conmigo, tú nunca me has dejado, ni me has desamparado. Y algo que nos habla en el libro de San Lucas, amén, capítulo número 15, versículo 11 en adelante, es la parábola del hijo pródigo, amén. Un hijo que teniéndolo todo, viviendo en la casa de su padre, viviendo bajo el dominio, viviendo bajo la cobertura, viviendo bajo la paternidad del hombre que le había dado la vida, este varón dijo en sí: Padre, dame lo que me toca de la parte de la herencia que tú me has de dar. Dice la palabra que el Padre en su misericordia se la dio. Aún los eruditos y los entendidos de la palabra me dicen que pedirle en ese tiempo la herencia a tu padre, y tu padre estando en vida, era como desearle la muerte a tu padre. Pero el Padre, en su favor y en su misericordia, Él vino y le entregó lo que le correspondía a su hijo. Y la palabra nos enseña que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El padre tal vez le había dado parte de dinero, parte de propiedades, parte de ganado, le había dado de toda su hacienda probablemente. Pero dice la palabra que juntándolo todo, este varón probablemente juntó todos sus bienes y lo vendió al mejor postor que pudo haber hallado, que pudo haber pasado por el frente de su casa. Ciertamente a veces uno, hermano, cuando no comprende el propósito que Dios ha puesto en la vida de uno, a veces viene y toma en poco lo que Dios le ha dado. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, hemos tomado en poco el llamamiento del Señor. Y no me diga no, y no me diga amén, porque yo tal vez lo he hecho, o lo he hecho. Y hay momentos, hermanos, en la vida que venimos y tomamos en poco, o creemos que no somos suficientes para poder llevar a cabo el propósito del Señor. Pero el Señor no mira conforme como ustedes, como yo miro. El Señor no mira conforme a nuestras propias limitaciones, porque Dios no es un Dios limitado, no es un Dios que mira hasta donde su nariz le da. Él ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. Él es un Dios omnipotente, omnisciente, un Dios que está desde el principio y su reino es eterno. A su nombre. Y dice la palabra que dijo mi hermano, le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Dice la palabra que el padre, la familia, tal vez, hermano, yo creo que hoy en día, bueno, mi familia no es adinerada, pero si fuera el día del padre, dame lo que me corresponde, tal vez no fuéramos propios de decírselo, no sé. Pero hoy en día tampoco me atreviera a decirle: Padre, dame lo poco o mucho que tú tienes, porque sé que es el esfuerzo de su deber supremo. Nosotros venimos, hermano, o el hijo pródigo vino e hizo y tomó lo que el padre le había dado. Ahí sola al padre, haciendo figura del padre, como dice amén. Pero Jesucristo está hablando de una parábola, de una familia, de una casa, de un varón acaudalado que tenía mucho para poder darle a su hijo. ¿Cuántas cosas dice el Señor Jesucristo que si le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos dará? Y viene este varón, hermano, y toma todo lo que su padre le ha dado y se fue a una provincia y se fue a vivir perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar de algarrobas el vientre de algarrobas que comían los cerdos.
pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es su nombre. Miren que cuando viene el hijo y le dice en su mente: Padre, voy a levantarme temprano y voy a ir donde mi padre y voy a presentarme delante de él y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. No sé si usted sabe, hermano, pero en los tiempos de antes, cada 7 años se dejaba libertad al jornalero o al criado de la casa. Le decía: ¿estás en libertad o puedes quedarte aquí en casa como uno de los míos? El hijo, hermano, miraba a futuro, que aunque su padre no lo recibiera como hijo, iba a permanecer toda la vida en la casa de su padre. Porque si el padre lo tomaba como jornalero, a los 7 años, el padre le iba a dar carta de libertad para que él pudiera hacer su vida o para que él deseara quedarse en la casa del padre. Pero el padre, hermano, si seguimos leyendo más adelante, dice la palabra que el padre, cuando lo mira, que él viene, corre apresuradamente y se le lanza a su cuello. El padre no mira la condición del hijo cuando dice no. El padre nunca ha visto su condición, sino su corazón. El Señor ha visto la disposición de este corazón que late cada día. Dice la palabra que el Señor no desprecia un corazón constricto y humillado. El Señor no deja ni desampara, ni deja su simiente que mendiga pan. Y sabemos que le dijo al Señor a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es la simiente? Cristo Jesús. Cristo es la roca inamovible e inconmovible que el Señor puso para que fuera edificada la iglesia, que hoy en día somos usted y yo. Hoy en día, hermanos, cuántas cosas nos estamos viviendo, cuántas cosas nos están mirando, cuántas cosas no están pasando, y la gente como si nada pasara, hermano. Hasta le hacen así. Pero, hermano, ¿usted ha escogido bien? Mejor cosa no ha escogido usted, mejor cosa no ha escogido jóvenes, jovencitas, damas, caballeros, los niños que están allá. Mejor cosa no hemos escogido que permanecer en la casa del Señor. Algo que decía el salmista David: algo he mandado y algo buscaré, que es permanecer todos los días de mi vida en la casa del Señor para poder ver la hermosura de su gloria. El salmista David sabía que no había un mejor lugar que permanecer en la presencia del Señor. El salmista David sabía que estando junto al Señor sus pecados eran perdonados, sus iniquidades eran borradas, sus rebeliones eran perdonadas, porque él permanecía en la casa de su padre. Aún David, hermano, hijo de Isaí, de Belén, un hijo olvidado, un hijo apartado, un hijo que apacentaba las ovejas. Miren, comúnmente a veces decimos que solo José no era bien visto por sus hermanos. También David no era bien visto por sus hermanos. Cuando David lleva la vianda de comida a sus hermanos, le dicen sus hermanos, los más grandes, los más fornidos, los hombres de guerra: ya viene este mentiroso, este engañador. Ahora, ¿qué vas a decir? Y David solo andaba viendo y recolectando información. Porque, aunque muchos lo menospreciaban, Dios le había dado algo que nadie le había dado: autoridad. Poder creer en un Dios todopoderoso que no ve las cosas como usted y yo las miramos. Y David dice la palabra que fue ante los varones que estaban ahí, comenzó a preguntar y le dijeron que Goliat era un paladín que salía toda la mañana y maldecía al pueblo de Israel y maldecía al pueblo de Israel y insultaba al pueblo de Israel por sus dioses. Pero David en sí se enojó y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que hable ser el pueblo de Israel? No, si a mí me da la oportunidad, yo voy y le doy la baja. Y dice esas palabras llegaron hasta el rey Saúl cuando decía amén. Oigan bien, tanto temor le tenían a este gigante Goliat que pusieron sus esperanzas en un joven pequeño, dice la palabra, rubio y de hermoso parecer, que era David. Que ante los demás lo tomaban de menos porque lo miraban como un chico pequeño, pero quien estaba con él era más grande de todos los gigantes, y Israel, hermano, ¿cómo fue con las palmas del Señor? ¿Amén? Aleluya. Israel, hermano, todos los días era sometido por este paladín, hermano. Pero
había uno que creía, había uno que sabía que ese paradigma desafiaba al rey de Israel, si no era Dios de los escuadrones de Israel. Y todos sabemos esa historia, que David fue contra él, y David lo venció, David profetizó, le dijo con la espada te cortaré la cabeza, y David ni espada llevaba, hermano, solo llevaba su saco pastoril de su ron, con sus 5 rocas, con su onda, con la onda, le dio una pedrada en su frente, el paladín cayó, le desenvainó su espada de su propia vaina que traía ceñida a su cintura y le arrancó la cabeza. Tanto era David que tomó la cabeza, la metió en un saco y se la llevó al rey. Entonces, este varón le pidió a su padre la parte de su herencia. Y el Señor le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle el anillo y un calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, que muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo esperaba oír una respuesta de su padre. Le digo algo, en un momento nosotros, dice la palabra, que vivimos en un mundo lleno de delitos y pecados, perdidos completamente. Pero este padre no miró con desprecio, sino dice la palabra que su corazón fue movido ¿a qué? A misericordia. Así es cuando en un principio nosotros venimos al Señor, el corazón del Señor, y aún el corazón del Señor se sigue moviendo a misericordia. Porque hay uno que es mayor, que se llama Cristo Jesús, que intercede por usted y por mí. Y dice la palabra que el padre corrió, lo abrazó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero ¿qué es lo que hizo el padre? El padre solo se volteó y dijo: sacarle un vestido, vestirlo, ponerle un anillo y ponerle calzado en sus pies. Quítenle la inmundicia y póngale ropa de santidad. Póngale un anillo de pacto eterno, que yo estoy con él. Y póngale calzado nuevo, porque su caminar de aquí en adelante será nuevo. Porque la palabra del Señor nos transforma, nos cambia, nos restaura y nos perdona. El Señor no mira como el hombre mira. El Señor mira con misericordia. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! El Señor mira con misericordia el regreso de los tronos. Oiga lo que quiere decir el digo. Perdón, el significado de regreso. Proviene del hebreo del 7725, su palabra es shuv, que es S-H-V. La raíz primaria de volver, de aquí alejarse, transitivo o intransitivo, literal o figuradamente, no necesariamente con idea de volver al punto de partida, generalmente retirarse o a menudo adverbio de nuevo. Oiga lo que dice, significa apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, conducir, confortar y contar. Pero con el significado de regreso, con el que yo me quede con arrepentirse, diga arrepentirse. Uno de los significados de regresar es arrepentirse. Dice la palabra que el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, y no con un arrepentimiento fingido, no con un arrepentimiento como ayer el Señor nos decía, que solo en nuestra boca Él mora y en nuestros corazones no, sino con un arrepentimiento que primero emana del corazón, porque dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca. Un arrepentimiento que emanó del alma, del espíritu, del corazón, y la boca lo profesó. Un arrepentimiento, hermano, que es capaz que el más
gracia y misericordia en nosotros que a unas personas más duras, hermanos. Personas con corazón como el corazón de Faraón, que cada día el Señor le endurecía más. Hayamos gracia y misericordia delante de ellos. Y yo creo que, bueno, por experiencia, digamos, a veces me he topado con unas personas, hermanos, que hay Dios mío. Pero, mire que yo solo digo, Señor, perdón. A veces yo creo que a veces me puede salir un poco mal, pero no, porque dice la palabra que Dios cuida de sus pequeñitos. Y cuidado de aquel que se meta con uno de sus pequeñitos. Entonces, el significado de regresar es apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar su forma o su manera de vivir. Como dice el apóstol Pedro, ya no podemos seguir en esta manera vana de vivir, sino que vivamos de una manera irreprensible, incorruptible, intachable. Que todos puedan ver que Dios ha hecho un cambio en nosotros. El regreso significa cambiar, significa arrepentirse, significa doblegar nuestros corazones a la voluntad del Señor. Yo no hace mucho miraba una enseñanza del pastor Julio Melgar, que el Señor lo tiene en su gloria. Y él decía que cuando nosotros comprendemos el propósito de Dios, que Dios quiere hacer en nosotros, ahí nosotros también nos damos cuenta para qué nosotros fuimos hechos. Y el único motivo principal de la creación es para poder servir al Señor cuando dice amén. Mire, dice la palabra en el libro de Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros deseamos emplear nuestro tiempo para el reino de Dios, hermano, a veces Dios nos tiene llamado a las cosas cuando las cosas ya han llegado, cuando dicen amén. Y yo creo que este tiempo que ahorita estamos viviendo aquí en la casa de la gloria de Dios es parte de eso. Que nuestros pastores han dispuesto en sus corazones emplear su tiempo en las cosas del Señor, y las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el Señor está viendo el sacrificio. Mire, el sacrificio de santa bendición, y esto nuestros pastores nos han enseñado. Cuando a veces hay ayuno y toca culto en la tarde, de la mía extra. Eso siempre nos enseña, los líderes lo sabemos más que nadie, a unos de alabanza también. Pero el sacrificio de santa bendición desata algo sobrenatural, algo que va más allá de nuestro propio entendimiento. Y este hijo, hermano, volvió arrepentido. ¿Cuántos hijos no han vuelto arrepentidos? Yo me acuerdo que cuando yo vine arrepentido, deseando un toque de más, deseando que el Señor me tocara, aunque sea, o yo poder tocar el borde de su manto para poder tener libertad. Y aquí estamos. Creemos que Dios no ha visto conforme como el hombre. Mira, hermano, si Dios mirara como el hombre, hermano, yo creo que todo esto ya no ya preso. Porque el hombre a veces no es misericordioso ni para consigo mismo, ni mucho menos para su prójimo. Y es verdad, porque hasta lo puedo por experiencia. Cuando el hombre, como dice la palabra, de la ira del hombre no muere la justicia del Señor. ¿Cuándo dice amén? A veces el hombre, cuando mira con el ojo, su justicia se ciega tanto, hermanos, que no tiene una buena justicia o un buen acto de justicia para los demás. Cree que todo es para él y todo es él y el mundo gira alrededor de él. Pero a veces, hermanos, debemos de comprender y entender que lo que Dios ha hecho es que podamos ser mejores personas, que nos podamos acercar de una mejor manera y que podamos vivir de una manera agradable e irreprensible e irreprochable para el Señor y para los que están allá afuera. Porque el Señor nos ha permitido poder vivir. Mire, el significado del pródigo significa persona que despilfarra o que gasta sin cuidado sus bienes. Pródigo es aquella persona que malgasta todo lo que ya tiene, todo lo que se le fue dado, todo lo que un día se le entregó, lo malgastó, lo consumió y no volvió a ver a nadie. Él, alegre, haciendo lo que la carne le dijera que hiciera, perdón, y todo bien. Porque es que mi hijo me era muerto y ha sido revivido. Se había perdido, ha sido hallado. Y comieron y comenzaron, a regocijarse
Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó, dice, de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano, ha venido a tu padre y ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ahora vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes. Con rameras has hecho matar para él el becerro más gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Antes de esta parábola, cuando comienza el capítulo número 15, dice la palabra que se juntan los fariseos, los saduceos y todos estos varones que siempre se juntaban para ver qué el Señor decía. Y el Señor primero comenzó a contarle la parábola de las 99 ovejas y el número 1 que se había perdido. Eran las ovejas. Después el Señor les contó la parábola de la dracma que se le había perdido al ama de casa. Pero al ver los tan insensibles, hermanos, comenzó a contarle esta otra parábola, la del hijo pródigo. El Señor les quería hacer entender que hay personas que se van, malgastan todo. Tal vez no física o materialmente, sino todos los dones que se le han dado, todos los dones que el Señor le ha conferido, que ministren en sus manos. Y esta persona se va a malgasta como aquel siervo inútil, en vez de malgastar lo que va, que lo entierra y se olvida. Hoy en día hay muchos que se están olvidando lo que Dios le ha dado, lo que están haciendo es enterrarlo y venga, nos vamos. Pero el Señor quería hacerles entender que hay algo más poderoso: la misericordia, el favor, el amor, el milagro. Aquello que Cristo hizo, nadie más lo va a hacer. Aquello que Cristo nos entregó, nadie más nos va a entregar. Como ayer el pastor nos enseñaba Apocalipsis 3:11, si no me equivoco. Retén tu corona para que nadie tome el tuyo. Así, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, así. Pero el mensaje esencial es que retengamos lo que Dios nos ha dado. Lo que el Señor quiere enseñarnos es que si el Señor nos dio 1, 2, 3, 4 talentos, es que podamos conservarlos. Que no seamos tan desobedientes. Que no seamos tan malos hijos, tan malos administradores de lo que el Señor ha hecho. Y le digo algo: cuando el pródigo, vuelve a casa, tiene un encuentro con el Señor. ¿Cuánto dice conmigo? El pródigo tiene un encuentro con el Señor y Dios cambió su vida. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Tal vez usted me dirá, no es que varón no es pródigo, pero hizo cosas que no tenía que hacer. Pero, como va a ver ahorita, Génesis 32, versículo 23 al 30. Venga bien. Y dice: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayó el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje de su muslo y se desorientó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, entre comillas. El que lucha con Dios, Dios lucha, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob, el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, y que significa, entre comillas, el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara
y fue librada mi alma. Mira, hermano, Jacob venía del lugar o de la tierra de su tío Labán, hermano de su madre. Cuando Jacob toma la primogenitura de Esaú, Jacob, por orden de su madre y de su padre, huye a donde estaba su tío. Llega y le gusta una joven llamada Raquel. Él trabaja 7 años, pero quien le da como esposa a Lea trabaja otros 7 años y después le dan a Raquel. Después tiene sus hijos con Silpa y con otra de las criadas. Pero en ese tiempo, desde que Jacob huye de haber robado la primogenitura de Esaú, ha pasado 20 años. 20 años que él ha huido, 20 años que se ha ido a vivir a otro lugar donde no le correspondía a él. Tal vez usted diga, no, pero Jacob no se fue a malgastar. No, porque Jacob no llevaba literalmente nada, solo llevaba la bendición de su padre, aunque eso es lo más importante que puede haber. El padre le había dado la bendición del primogénito, le había dado la promesa del Dios verdadero, le había entregado algo que ni cualquier oro ni plata puede reemplazarlo en esta tierra. Pero Jacob se fue. En ese momento el Señor, después de 20 años de estar allá, le dice: Jacob, levántate, toma a tu esposa, toma a tus hijos y regresa a la tierra donde tú naciste. Pero le dice Jacob, Señor, pero este es Esaú, me puede dar la espada. Pero el Señor le dijo: yo estaré contigo. ¿Te acuerdas de aquel lugar donde tú ungiste la piedra y la pusiste en tu cabeza y hiciste pacto conmigo? Desde ahí yo te cuido, desde ahí yo te guardo, desde ahí yo te bendigo y yo no dejaré que nada te pase. Pero dice la palabra que él vino y tomó todo lo que era de él y lo pasó por el arroyo, y él se quedó de último, él se quedó rezagado. Pensando que podía encontrarse Esaú, entonces se separó de su familia porque no deseaba que nada le pasara a su familia, lo que él más amaba. Pero dice la palabra que se encontró a alguien, ¿no? Se encontró al ángel de Jehová. Y esa noche luchó toda la noche incansablemente. Usted y yo conocemos esta hermosa historia. Y cuando ya despuntaba el alba, le dijo el ángel: déjame, porque el alba está rayando y ya va a amanecer. Entonces él decía: no, si no me bendices no te vas. Entonces le tocó el muslo y lo descoyuntó. Entonces en aquel momento lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob por Israel. Hermano, ya la naturaleza de Jacob, la naturaleza de engañador, de mentiroso, ya había sido cambiada. Se le había dado un nuevo nombre, una nueva promesa. Se le había entregado algo nuevo. Ya había visto al Señor cara a cara. Había visto que había un Dios todopoderoso, que es grande en misericordia, que le dijo: desde que tú ungiste y levantaste aquella piedra, yo estoy contigo. Tú hiciste pacto conmigo, yo hice pacto contigo. Si vamos y miramos el pacto que Jacob hizo, un pacto muy interesante. Le dijo: Señor, si tú me bendices, yo te bendigo. No era un pacto que dijo: Señor, bendíceme, y aunque no me bendiga, yo te sigo. ¿No? Si tú me bendices, yo te voy a seguir. Pero Dios se agradó de eso, porque en él estaba la promesa. En él estaba lo que el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar, y lo que le dijo también a Isaac que le iba a dar. Ahora estaba puesto en Jacob. Ya no estaba puesto en Esaú, sino en Jacob. Dice la palabra que Jacob oyó que Esaú había prosperado. Las personas que acompañaban a Esaú como ejército personal o como defensa personal eran 400 hombres que lo escoltaban donde él iba. Era un hombre poderoso, Dios lo había bendecido. Pero el Señor también no había dejado de bendecir a Jacob. Aquel que había robado la bendición, Dios lo había bendecido. Dios se agradó de él. Dios halló misericordia en él, aunque haya tomado lo que no le pertenecía, pero Dios se agradó, porque lo que hizo Jacob lo hizo con amor. Pero mira lo que dice en el capítulo 33, del 1 en adelante. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus hijos, Raquel y José de últimos. Y él puso delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Y alzando sus ojos vio a la mujer y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos?
Y él respondió: son los niños que Dios me ha dado, le ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Vino Lea y los niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que me has entregado? Que me he encontrado. Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Lo único que quería hallar Jacob entre los ojos de su hermano era gracia. Era gracia. Era amor ante los ojos de mi Señor. Y le dijo: Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo a Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto fervor me ha recibido. El 11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Pero oiga lo que dice el número 10. Y dijo Jacob: yo te ruego, si he hallado gracia ahora delante de tus ojos, acepta el presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Cuando yo leí esta palabra ahora, hermanos, en la tarde, o en la mañana, Dios no solo había transformado a Jacob, Dios había transformado a Esaú. Dice que cuando Esaú llega a darle su guiso a su padre y se lo pone, Isaac le dice que ya Esaú ha venido. Y dice la palabra que Esaú lloró amargamente, como alguien que llora por perder algo tan preciado. Tomó su espada y persiguió a Jacob para matarlo. 20 años de odio, 20 años de riña, de rencor, pero en un instante fueron olvidados. Si usted lee más antes, dice la palabra que vino Jacob y comenzó a enviarle presentes, 200 cabritos, 200 cabras, tantas vacas, tantos de miel, de harina, y comenzó a mandarle sus presentes. ¿Por qué? Porque quería tocar el corazón. Porque quería demostrarle a Esaú que él había cambiado, que no era aquella persona. Y quería mostrarle a Esaú que Dios lo había encontrado, que Dios lo había transformado, que Dios le había hecho nacer de nuevo, que Dios le había dado un nuevo nombre, como usted y a mí se nos ha dado un nuevo nombre, que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Que el precio de la sangre del Cordero que fue derramado en la cruz del Calvario hace más de 2020 años no se compara con nada en esta tierra. Que Jesucristo mismo dijo: mas yo me voy, pero no lo dejo solo. Dejo al Consolador, al Guiador, al Ayudador, para que les enseñará el camino a donde está mi Padre. Jesucristo, hermanos, no nos ha dejado solos ni nos ha desamparado. Y en un momento como pródigos, como aquellos que desperdiciamos la bendición, comprendimos que en el Padre hay gracia. Comprendimos que en el Padre hay bendición. Comprendimos que en el Padre hay algo que sobrepasa lo terrenal. Como lo habla en el libro de San Juan, amén. Que el verbo era con Dios y Dios era con el verbo, y todas las cosas fueron creadas por medio del verbo. Y comienza a enseñar que Jesucristo es la palabra activa del Señor. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice Salmos. Amén. Oiga lo que dice Salmo 126. Esta canción no la cantamos ahora, pero solo oiga. Salmo 126. Cántico de gratitud. Cuando Jehová hiciera volver de la cautividad a los hijos de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres
Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo serán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayéndose la prisa. Este salmo, hermano, 126, habla cuando el Señor los devolvió de la cautividad de Babilonia, cuando dice amén. Y le digo algo, hermano, ¿por qué creen que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Porque se apartaron del Señor. Porque se apartaron de seguir al Señor. Porque voltearon a ver a otros dioses de barro, de madera y de otras figuras hechas por manos de hombre, y dejaron de ver la misericordia del Señor. Comenzaron a malgastar lo que el Señor les había dado. El Señor les enviaba profetas y los asesinaban. El Señor les enviaba ministros y no los oían. Comenzaron, hermanos, a delinquir tanto que el Señor decidió levantar a un poderoso de otro reino para que fuera a aprisionar a su pueblo. Dice la palabra que el pueblo del Señor es llevado a la cautividad por falta de conocimiento. Pero más que todo por falta de conocimiento, es por falta de entendimiento y de amor a lo que Dios ha hecho. Estas personas, hermanos, fueron llevadas, fueron sitiadas a Jerusalén. Y Nabucodonosor, hermano, de todo como mano poderosa, agarró al mismo rey y se lo llevó para Babilonia. Allá, hermano, los tuvo por 70 años cautivos. Los que eran nobles tenían una posición, ya los que eran de bajos recursos, no. Pero 70 años. Después llegó Ciro, Asuero y Darío, y firmaron la carta de repatriación para el pueblo de Israel. Firmaron esa carta donde el pueblo de Israel fue de vuelta a donde ellos eran, a donde ellos pertenecían. Oiga lo que dice. Salmos 126, versículo 1. Dice: cuando Dios nos hizo devolver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Esta es lenguaje sencillo. Estábamos soñando. De los labios nos brotaron risas y cánticos de alegría. Hasta decían las naciones: realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar como los devuelve a ciertos arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. El pueblo de Israel, hermano, fue devuelto de Babilonia. El pueblo de Israel, todos los pródigos, todos aquellos que habían desobedecido, que habían sido tomados, y aún, hermano, aquellos como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, que sirvieron al Señor aún estando en tierras extranjeras. Estos varones, hermanos, se hallaron firmes e íntegros delante del Señor. Pero muchos hermanos que se habían pervertido, que se habían perdido, muchos que se habían apartado del Señor fueron llevados en cautividad. Pero mucho tiempo después, hermanos, fueron devueltos y regresaron a Israel y regresaron a la casa del Señor y volvieron a inquirir en el santo templo. En eso viene el rey Ezequías y comienza a edificar nuevamente la casa del Señor y comienza a levantar un nuevo tabernáculo de oración, como lo hizo su padre David, como lo hizo aquel rey tan amado por el pueblo, un rey que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, un rey que sabía que si permanecía en la presencia del Señor, todas las cosas se le serían dadas. A un hermano, a él, a su hijo, se le fue dado el motivo, o se le fue dada la oportunidad de construir una casa para el Señor, y la construyeron. Dice la palabra que cuando David ya está en su lecho de muerte, en sus últimos momentos, llama a todos los principales, llama a su hijo y comienza a decirle todo lo que ha hecho, cuánto ha tenido.
Y comienza, y lo más importante que él habla es que el Señor le ha dado la oportunidad de edificar su casa. Lo más importante que nosotros tenemos hoy en día es edificar esta casa. Es edificar esta casa. Es de saber que este es el mayor templo donde Dios habita. Sabemos que ahora somos templo y morada. La pastora ayer nos enseñaba que antes el Espíritu se posaba o andaba alrededor. No, ahora el Espíritu habita aquí, adentro. Nosotros ahora somos la mayor casa en la cual habita el Señor. A veces, muchas veces, hermanos, no nos sentimos dignos, pero Él así lo quiso. Por pura misericordia, por puro amor, por puro deseo propio. Porque dice la palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar lo que ha hecho, Él no puede negar lo que nos ha dado. Él mismo nos ha permitido poder acercarnos a Él, porque Él en su misericordia nos amó tanto que nos permitió vivir en su misericordia, en su amor. Ya para ir concluyendo, Lucas 15, versículo 32, y quiero hacer énfasis en esto. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. Es necesario hacer fiesta todos los días de nuestra vida. Es necesario rendirle honor a quien merece honor. Es necesario rendir alabanza a quien merece alabanza. Es necesario rendir nuestras vidas en suprema adoración. Aún decía el apóstol Pablo, aún mi vida la entrego como ofrenda de libación a ti, Señor, por cuanto tú me has librado, por cuanto tú me has amado, porque aún estando en casa de prisiones por aflicciones a tu palabra y a tu amor, sigo vivo y estoy libre. ¿Cuánto el Señor hoy en día no nos ha dado, hermanos? ¿Cuánto el Señor hoy en día no nos ha entregado? Que en un principio, en un momento fuimos llamados pródigos, pero Dios nos hizo regresar, Dios nos hizo cambiar, Dios nos hizo arrepentirnos con un corazón y un arrepentimiento genuino, no con un arrepentimiento fingido, sino con un arrepentimiento en el cual el Señor se sienta complacido. Yo creo que todos esperamos oír en un momento de nuestra vida, oír como el Señor le dijo al Hijo, este es mi Hijo amado en el cual yo siento complacencia. Hacer todo lo que Él les diga. Yo creo que todos como hijos anhelamos oír eso. Que en un momento el Señor diga, tú eres mi Hijo amado en el cual yo siento complacencia, en el cual me regocijo cuando tú me sirves, cuando tú me cantas, cuando tú me adoras, cuando tú me alabas. Y cuando digo cantar, no es necesariamente aquí en el altar, hermano. Para eso estamos en nuestros hogares, en la intimidad, en lo secreto. Porque el Señor que ve en lo secreto recompensa en lo público. El Señor que mira en lo secreto recompensa en lo público. Él es quien mira la intención de nuestros corazones. Él es quien ve lo que necesita nuestra vida. ¿Acaso el Señor, hermano, no sabe lo que usted y yo tenemos necesidad? El Señor sí lo sabe. Por eso, hoy en día, hermano, ya no somos pródigos, ahora somos hijos. Mire, nuestro hermano leí una palabra en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, que no se nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Se nos dio un espíritu que es poderoso y que nos enseña que Cristo vive. Póngase sobre sus pies, amén. Vamos a concluir, amén. La palabra nos decía, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuánto tiempo, hermano, usted no estuvo muerto? No muerto literalmente, porque aquí lo veo de pie, sino muerto espiritualmente. ¿Cuánto tiempo los problemas no lo agobiaron? ¿Cuánto tiempo las enfermedades no se ensancharon o se ensañaron como usted? ¿Cuánto tiempo no estuvo perdido? ¿Cuánto tiempo estuvo buscando una respuesta? ¿Cuánto tiempo estuvo esperando un milagro?